Maigo Banen Erugini, soy Kai y en este vídeo voy a contaros el acontecimiento bélico que fue conocido como el desastre de los Campos Gladios, sucedido en la Tierra Media a principios de la Tercera Edad del Sol, donde Isildur, rey de Arnor, fue asesinado y el Anillo Único fue perdido en el río Anduin. Como todos sabéis, en la Guerra de la Última Alianza los reyes Gil-galad y Elendil encontraron la muerte al mismo tiempo que Sauron era derrotado. Isildur, el hijo superviviente de Elendil, cortó de la mano caída de Sauron el Anillo Único y se lo quedó para sí, desobedeciendo los consejos que le dieron Elrond y Círdan. Terminada la guerra, Isildur fue a Gondor, donde estuvo un tiempo instruyendo a Menethil, su sobrino, y delimitando las fronteras del reino. Sin embargo, el ejército de Arnor no se quedó con él, sino que partió hacia el norte, cogiendo la carretera númenoriana que iba de los vados de Lisen hasta Fornost. Finalmente, Isildur plantó una semilla del árbol blanco en Minas Anor y dejó a Menethil al cargo del gobierno de Gondor, mientras que él y sus tres hijos mayores, los cuales habían sobrevivido los tres a la guerra, partieron hacia Arnor. En vez de tomar el camino a Fornost, tomaron el camino de los valles del Anduin con la intención de cruzar las montañas nubladas por el Paso Alto y desde allí ir a Rivendell, donde aún esperaban la esposa y el cuarto hijo de Isildur, que no había participado en la guerra porque era demasiado joven. Aquel camino sería largo, pero más largo aún sería ir por el camino a Fornost y luego ir al este hasta Rivendell y luego volver. De modo que partieron en septiembre del año segundo de la Tercera Edad con la esperanza de llegar a Rivendell tras 40 días de marcha. Como el ejército había partido antes, Isildur únicamente viajaba con sus tres hijos mayores y con un total de 200 hombres curtidos en la guerra, y creía que eso era más que suficiente porque por su camino solo había aliados, y además Sauron había sido derrotado. En conclusión, no había nada que temer. No tenían caballos de guerra, de modo que todos iban a pie y tan solo llevaban 20 arqueros entre ellos. Y así fue que por la tarde, en su 30º día de viaje, mientras los Dúnedain marchaban cantando, felices, oyeron de repente los gritos de guerra de los orcos. Con la poca luz que había, no podían saber del cierto cuántos enemigos eran, pero aún así los Dúnedain estaban claramente superados en una relación de incluso 10-1. Si el terreno hubiera sido más favorable, Isildur habría ordenado cargar contra los orcos, esperando compensar su inferioridad numérica con una fuerza sin par. Pero como el terreno no era favorable, ordenó una Thangail, una formación de batalla que consistía en hacer una barrera de escudos. Entonces, sabiendo que los objetos que llevaban tenían un valor incalculable, Isildur se volvió hacia Ohtar, su escudero, y le entregó los fragmentos de Narsil, la espada de Elendil. A continuación le encomendó que cogiera a un compañero y, los dos juntos, salvaran la espada, fuera cual fuera el precio, incluso si por ello les llamaban cobardes y desertores. Ohtar se arrodilló, le besó la mano y en la oscuridad que se estaba cerniendo partió con su compañero antes de que sus enemigos les atacaran. Si los orcos les vieron, no les hicieron el menor caso. No tardaron en cargar contra la barrera de escudos tratando de romperla, pero los Dúnedain se mantuvieron firmes. Las flechas enemigas nada podían hacer contra la armadura númenoriana y sus espadas y lanzas eran de lejos mucho mejores que las de los orcos. La carga falló y los enemigos se retiraron y dejaron a los defensores levemente heridos, invictos, tras montones de cadáveres de orcos. Entonces a Isildur le pareció que el enemigo se estaba replegando hacia el bosque, y como la noche estaba cayendo, ordenó que reemprendieran la marcha porque sabía que más adelante el terreno les sería más favorable. Si los orcos hubieran sido una bandada normal y corriente, quizás se habrían escondido ahora que habían probado el acero amargo de los Dúnedain, pero la verdad es que estos eran orcos que Sauron había enviado antes de la Guerra de la Última Alianza, con órdenes de atacar en los valles del Anduin a todos aquellos ejércitos que intentaran pasar por allí. Tres lo habían hecho. Primero, el de Gil-galad con los hombres de Arnor, que era demasiado poderoso para ellos, de modo que los orcos se escondieron. Segundo, el ejército de Thranduil, que volvió a su reino al norte del bosque y que a pesar de estar debilitados, seguían siendo demasiado numerosos para los orcos. Y en tercer lugar, el ejército de Isildur, que era el primero al que los orcos podían hacer frente.
Además, Isildur tenía consigo el anillo único, que solo hacía 2 años que había dejado la mano de Sauron, y probablemente influyó con su poder maligno sobre los capataces enemigos para que atacaran con la mayor furia posible. De modo que los orcos no se quedaron atrás. Los Dúnedain habían avanzado solo 1 milla cuando ellos ya se pusieron en marcha de nuevo para perseguirles, y esta vez no cargaron, sino que atacaron con todas sus fuerzas. Rodearon a los hombres de Isildur por completo en un anillo gigante, manteniéndose lejos del alcance de los arcos númenoreanos. Entonces, Elendil, el hijo mayor y heredero de Isildur, fue con su padre y le pidió que usara el poder del anillo único para tomar el control sobre los orcos. Pero Isildur se negó porque tenía miedo de que le volviera a quemar la mano, como ocurrió la primera vez que lo tocó, y además sabía que no tenía una voluntad suficientemente poderosa como para someter el anillo. Demasiado tarde, Isildur se dio cuenta que el anillo único debería estar en poder de Elrond, Galadriel y Círdan. Finalmente llegó la noche, la luz desapareció y con ella también la esperanza. Entonces los orcos atacaron. En parejas, saltaron sobre los Dúnedain derribándolos para que luego sus compañeros pudieran sacarlos a rastras de la barrera de escudos y allí matarlos. Por cada Dúnedain que caía, 5 orcos morían, pero aún así los enemigos salían ganando. Cirion, tercer hijo de Isildur, encontró la muerte de este modo, y su hermano Aratan fue mortalmente herido cuando trataba de rescatarlo. Viendo la situación y comprendiendo que su destino había llegado, Elendil, el hijo mayor, se volvió a hablar con su padre y le dijo que, del mismo modo que Ohtar había huido, ahora huyera él. Le dijo que bajo toda prioridad debía llevar el anillo único a los elfos, dado que solo ellos sabrían qué hacer con él, y le dijo que debía huir incluso al coste de abandonarle a él, su propio hijo, y a todos sus hombres. E Isildur, pidiéndole perdón, obedeció. Isildur se puso el anillo con un grito de dolor y se volvió invisible, pero la luz que desprendía la Elendilmir, la estrella de Elendil, colgando en su frente, era demasiado elevada, de modo que hombres y orcos entraron en pánico y rompieron la formación, e Isildur pasó entre ellos. Y, cuando ya hubo escapado, se cubrió la frente con una capucha, de modo que la luz desapareció. Por lo que hace a sus hombres, fueron todos masacrados antes de que terminara la noche. Así murió Elendil, quien debería haber sido rey, y de quien se decía que en su fuerza, sabiduría y majestuosidad sin orgullo era el más grande de los descendientes de Elendil y el que más se le parecía. De hecho, Elrond el medio elfo dijo mucho después que Elendil era muy parecido tanto en cuerpo como en mente al rey Elessar, que era el descendiente en 39º grado del hermano pequeño de Elendil, en cuyo tiempo tanto el anillo único como Sauron fueron destruidos para siempre, y, con ello, Elendil fue finalmente vengado. Un solo Dúnedain sobrevivió a la batalla, Estelmo, el joven escudero del propio Elendil, que había quedado aturdido y enterrado bajo los cadáveres del resto de sus compañeros. Fue encontrado por los hombres del bosque, que se unieron para ayudar a los Dúnedain, aunque ya era demasiado tarde, pero al menos consiguieron dispersar a los orcos restantes y les impidieron saquear y mutilar los cadáveres. Por lo que hace a Isildur, fue corriendo con gran dolor y angustia hasta que hubo viajado 7 leguas desde el campo de batalla y llegó al río Anduin. Allí se quitó todas sus armas y armaduras, salvo una espada corta que llevaba en el cinturón, y se hundió en el agua. El río era poderoso y las corrientes muy peligrosas, y el anillo se le escurrió del dedo mientras nadaba. Aún así, consiguió llegar hasta una pequeña isla que había en mitad del río, y se levantó. Pero su figura no pasó desapercibida por los ojos de los orcos, que estaban allí apostados por si alguien intentaba huir de la batalla. Le dispararon flechas envenenadas, que le acertaron en el corazón y en la garganta. Isildur cayó al agua sin un solo grito, muerto, y su cadáver jamás fue encontrado. Pero no todo fue en vano, porque aunque el anillo único no pudo ser llevado a los elfos, y además Isildur y sus hijos habían muerto, un total de 3 hombres consiguieron cruzar las montañas y volver a salvo hasta Rivendell y Arnor. Uno era Estelmo, y los otros 2 eran Ohtar y su compañero, quienes traían consigo los fragmentos de Narsil.
Así pues, la historia sobre la batalla fue contada y llegó a oídos de los sabios, y además la espada de Elendil fue salvada de la ruina, y después de 29 siglos llegó a manos de Aragorn el Ésar, quien a su vez era descendiente de Valandil, el único hijo de Isildur que no había muerto, aquel que había permanecido con su madre en Rivendell y fue el siguiente rey de Arnor. Y con esto termina el vídeo sobre la muerte de Isildur y la batalla de los Campos Gladios. Gracias por verlo, dad el like si os ha gustado y suscribíos para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, chicos.